Muy buenos días, gente de bien. Ya estamos aquí, otra semana. Pasan voladas las semanas, de verdad. Voladas pasan. En el anterior vídeo dejamos la ducha lista. Si no has visto ese vídeo, te dejo aquí un link, aquí. Míralo después de ver este vídeo, por supuesto. Y vamos a acabar ya por completo lo que es la ducha. Pusimos el plato, pusimos la ducha. Y vamos a hacer ahora la pared de cerámica. El alicatado, creo que se llama. Vamos a empezar con esto, vamos a ver qué tipo de cerámica tenemos y qué material usamos. ¡Empezamos! Y como siempre, preparamos el material. La cerámica que vamos a usar. Cemento cola. Que no se caiga. Una por aquí. Otra por aquí. Y además nos falta una esponja que tengo que ir a comprarla todavía. Vale, sí, lo sé. He puesto la rachola del revés. He puesto el cerámico del revés. Aquí la tenéis. Esta maravilla. Qué guapa que es, ¿eh? Va a quedar una pared. Va a quedar una pared más guapa. Si lo hacemos bien, por supuesto. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Vamos a empezar ya con el trabajo. Vamos a proteger la ducha, vamos a poner aquí un cardón, como este. Un poco mejor puesto, ahora lo pondremos bien. Y vamos a pasar un trapo a la pared para quitar todo el polvo que pueda tener y que nos pegue bien el cerámico. Cuento un poco cómo vamos a hacer esto, porque antes de ponernos a preparar el cemento y demás, me gustaría cortar la mayoría del cerámico para no tener que ir cortando a medida que vamos haciendo. Le echamos un ojo y os lo cuento. Aquí lo tenéis, como veis no lo vamos a poner todo seguido, quiero decir, no vamos a hacer que haya toda una junta aquí, no vamos a hacer que haya la misma junta en toda la pared, sino que lo vamos a ir rompiendo. Tendremos que cortar más trozos, nos va a traer más trabajo, sin duda, pero va a quedar mejor. Yo creo que va a quedar mejor. No veremos una línea en medio que nos corta todo el cerámico. Lo haremos así y ahora la intención es sacar medidas y empezar a cortar el cerámico a la medida que nos toca. Así luego ya preparamos una buena cantidad de mortero y empezamos a pegarlo. Por cierto, se me olvidaba. Como veis, este cerámico tiene bastante relieve. Como tiene bastante relieve, no estoy seguro de si vamos a poder cortarlo con esto. Es un cortador de cerámica. Intentaremos ponerlas del revés y pasarle la cuchilla por el otro lado. A ver cómo corta. Si no funciona, entonces lo haremos con esto. Radial y disco de diamante. Os cuento. Ha sido un fail importante esto de intentar cortar el cerámico con la cortadora, con la máquina esta que estábamos intentando cortar. Ha sido un fallo, bueno, no un fallo, no he hecho nada. Aquí está, ya lo podéis ver, marcado. Y bueno, claro, ha rayado esta parte de aquí, ha rayado las superficies que más sobresalen, pero por mucho que haya apretado, no ha cortado. Así que vamos a dejar la cortadora para el suelo, que el suelo es liso, lo podemos cortar con ella, y vamos a cortar con la radial. Lo voy a marcar todo en un momento, que todos son la misma medida. Con una de ellas sacaremos dos, 35 y 35. Así que sacaremos dos de una, perfecto, y nos ponemos a cortar. ¡Vamos!
No sé si lo habéis podido apreciar, pero hemos empezado cortando por esta cara, pasando la radial por aquí, y hemos terminado cortando por esta cara de aquí. ¿Por qué? Al cortar por esta cara se nos rompía un poquito peor, la verdad. De esta manera podéis ver que no es perfecto, porque claro, es una radial, pero esto lo vamos a tapar con la borada, así que perfecto. El otro que hemos cortado por el otro lado ha quedado bien también, pero ha quedado un poco más astillado, por eso los hemos cortado todos por esta cara de aquí. Ahora que tenemos varios, vamos a preparar cemento. Mientras mezclamos esto, os cuento algo de información que he estado mirando esta semana. El cemento cola. Cuando lo preparas, es mejor que te quede tirando a líquido que tirando a espeso. ¿Por qué? Si está demasiado espeso, no nos va a pegar bien. En cambio, si nos pasamos de líquido, nos va a pegar bien. Lo único que va a pasar es que vamos a enguarrar todo más. Pero nos va a pegar bien, aunque lo hagamos un poco más líquido de la cuenta. En cambio, si lo hacemos más espeso de lo que toca, no nos va a pegar bien. Detalle importante. Vamos a dejarlo reposar 5 minutos y preparamos lo de dentro. Ya veis que lo tenemos ya todo aquí preparado, tanto el cemento, las llanas, aquí tenemos la dentada, que es la que más vamos a usar. Vamos a empezar aplicando una capa aquí en la pared, algo considerable, algo que veamos que no se nos va a secar. Supongo que haremos la altura de 2 baldosas simplemente, para que no se nos seque. Y una vez tengamos esta zona cubierta, le pasaremos la llana dentada. Exactamente lo mismo vamos a hacer en el cerámico. Le pondremos cemento en la parte de atrás y le pasaremos la llana dentada. Y como veis, aquí tenemos las crucetas de 1 milímetro, que estas las vamos a ir poniendo en el centro de la unión de lo que serían las cuatro baldosas. Ya la podéis ver. Así, de esta manera, nos aseguramos que nos queda este milímetro de separación en todas. Vamos a empezar con esto aquí. Sí, hoy estoy un poco desastre con el tema baterías, memoria y demás, porque, bueno, se me ha llenado la memoria y he tenido que ir a vaciarla, ya os lo podéis imaginar, pero estaba en un momento de crisis porque se me secaba el cemento, porque tenía que mirar el nivel, que si no cuadraba, que si... Mejor vamos a verlo y lo vemos juntos. Y aquí lo podéis ver. Hemos puesto el nivel láser para comprobar que está a nivel, porque ya os digo, al principio estaba trayendo algunos problemas. Y de esta manera pues, podemos ver que sí que está ahora totalmente a nivel. Hemos tenido que levantar, hemos dejado el fallo aquí, hemos subido 1 milímetro más de la cuenta aquí y 1 milímetro más de la cuenta aquí. Así hemos arreglado el fallo que nos daba por aquí y no nos quedaba bien. Os digo una cosa, es mucho mejor perder todo el tiempo que necesites en hacer la primera fila, tranquilamente, con paciencia, haces la primera fila y si la primera la haces bien, después ya es subir para arriba tranquilamente. Pero si no, es esto, te entran los momentos de crisis de que se te seca el cemento, porque como veis he tenido que quitar todo este cemento de aquí. He acabado estas dos y no he querido seguir. He preferido parar, arreglarlas y eso, pasar el fallo
y repartirlo entre estos dos. A partir de aquí ya tiene que ser fácil, tiene que ser empezar a poner cerámica tranquilamente y bueno, vamos a seguir con esto. Por cierto, vamos a limpiar muy bien toda esta parte para que luego no nos cree gruesos. Le pasamos, pero ahí sin miedo. Perfecto, perfecto. Perfecto. Menos mal que ya estamos. Ay, qué cansado estoy. Por fin hemos acabado. No querráis saber la hora que es. Hoy hemos batido el récord de trabajar de noche, hasta tarde. Hoy lo hemos batido. Es bastante tarde. Pero bueno, esto ya está, ha quedado muy bien. Pero os lo enseño mañana con buena luz, estoy muy cansado, me voy a duchar y nos vemos en un segundo. Súper veloces, ya estamos aquí. Ya podéis ver la pared aquí detrás mío. Está muy guapa. Aquí la tenéis. La verdad es que ha quedado muy bien, ¿eh? Ha quedado muy bien. Ha quedado muy bien, pero no ha sido fácil. No ha sido nada fácil. Aquí, al principio, nos trajo bastantes problemas, sobre todo en las 3 o 4 primeras, nos trajo bastantes problemas. Se nos iba descuadrando y no entendía por qué, porque miraba con el nivel láser continuamente y aún así se iba descuadrando. Luego ya al final, más adelante ya me di cuenta de que este cerámico, por muy bonito que sea, que a mí me gusta mucho, no está cuadrado perfectamente. En algunos incluso varía bastante. Es increíble porque en algunos de aquí hace 2 o incluso 3 milímetros menos que de aquí, que es muchísimo, es mucho. Por eso se nos iba descuadrando todo el rato. No sé si es porque tiene relieve y en algunos sitios el relieve entra como un poco en diagonal y por eso hace que suba más de algunas partes, porque en algunas apoya en el medio y sobra más en las puntas porque el cerámico es más ancho de en medio que de las puntas. Y creo que depende del grueso. Creo que es por culpa del grueso que tiene. En algunos sitios es más grueso y por eso está un poco deformado, digamos. Aunque no debería de ser normal. No debería de ser normal porque debería de ser totalmente rectangular. Pero bueno, aún así ha quedado bastante bien, la verdad. Muy bonita. Aún no está iluminado. Cuando esté iluminado va a ser precioso, de verdad. Va a ser precioso porque he visto este cerámico con buena iluminación y es increíble. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser limpiar las juntas. Vamos a dar laborada o lechada, no sé exactamente cómo se llama. Y lo que queremos es que nos entre bien en todas las juntas. Así que vamos a ir pasando el cúter o algún otro utensilio para vaciarlas. Esta está bien, como podéis ver, pero esta de aquí tiene un poquito. Así que vamos a ir pasando el cúter o lo que tengamos para vaciar lo que sería la junta y que entre bien el cemento que vamos a preparar ahora, la pasta de juntas que vamos a preparar. No sé si os habéis dado cuenta o se aprecia o no en la cámara, pero este cerámico es bastante... tiene un tacto muy mineral, es mucho poro. Creo que va a ser complicado el dar la borada o la lechada,
porque si ensuciamos mucho nos va a ser difícil limpiar luego con la esponja. No es un cerámico que sea muy liso, que sea muy fácil de limpiar, no. Además de tener relieve, es muy poroso, muy poroso. Así que nos va a ser complicado. En vez de darla con la espátula de goma que he visto que se suele usar, vamos a usar esto. Es un bote de silicona que he vaciado. Bueno, que he vaciado. Estaba vacío. Lo he limpiado, le he quitado, a ver si lo consigo quitar, le he quitado la tapa y vamos a intentar rellenarlo con la pasta de juntas para aplicar la pasta de juntas con la pistola de silicona. Así creo que ensuciaremos menos y además conseguiremos que la pasta entre más en la junta, que es lo que nos interesa. Vamos a probarlo. Vamos a empezar preparando muy poca, por si acaso esto no sale bien. No estoy seguro de si esto va a funcionar. No. Esta vez vamos a empezar por la parte de abajo, que si la cagamos, al menos se ve menos. Esto va muy bien. Esto va muy bien. Prueba pasada perfectamente. Ha ido genial esto, pero perfecto. El invento este que hemos hecho del bote de silicona vacío ha ido genial. Tenía una segunda opción, por si acaso esto no funcionaba. Que lo tengo aquí. Sí, un pato. No, no es un pato, en realidad el pato es el adorno. Es, ya lo veis, es como una jeringa gigante. Pensaba usar esto, pero ha ido mucho mejor lo que hemos usado. Ha ido genial. Vamos a echarle un ojo. Ya lo veis aquí. Sí que es verdad que hay un par o tres de sitios que he visto que le faltaba, porque he hecho un repaso mientras pasaba la esponja. Hay un par o tres de sitios que he visto que no tenía. Pero claro, mi habilidad con la silicona y con la pistola de silicona no es muy buena, que digamos. No tengo ni idea de usarla tampoco. Pero aún así muy bien. Nada, repasaré los 3 puntitos que hay que he visto que le falta y ya está. Y a la hora de pasar la esponja, también muy fácil. Al tener únicamente el cordón, lo único que ha habido que hacer casi que ha sido como esparcirla un poquito. Ha ido genial, muy fácil. Lo que creo que la esponja que estamos usando no es la correcta. Ya habéis visto que es un estropajo de fregar los platos. Lo usaré un poco más a ver cómo funciona y si no iré a comprar una esponja en un momento. Vamos a limpiar nuestro nuevo invento, nuestra nueva herramienta. Vamos a abrirla otra vez, vamos a limpiarla con un poquito de agua y seguimos con esto. Bien, voy a hacerme una tanda más de pasta para continuar con esto, pero antes dejarme que os cuente algunas cositas que han ido surgiendo mientras trabajamos con estos materiales.
Por ejemplo, sobre todo ahora pasando la esponja, me he dado cuenta de que es mucho mejor pasarla perpendicularmente a la junta. Quiero decir, si la junta es horizontal, es mejor pasar la esponja de arriba abajo, cruzado. Y si la junta es vertical, es bastante mejor pasarla de un lado al otro. De esta manera no sacas la pasta, no te llevas la pasta, porque ya me ha pasado al principio que la pasas en la misma dirección que la junta y te llevas la pasta, la verdad. Eso, ya iremos sacando más cosas a medida que vayamos trabajando con esto. Es un rollo, se está empezando a hacer de noche ya. Esto de que se haga de noche tan pronto no mola, la verdad. Voy a seguir yo con todo esto y en cuanto lo tenga acabado, nos vemos. Mirad qué maravilla. Aún no está seco, ¿eh? Aún no está seco, pero ha quedado muy bien. Pero muy bien. Qué bonito. ¡Qué bonito! ¿Os gustaría ver qué porcelana tenemos para el suelo? ¿Sí? Pues en el comentario fijado, ahí tenéis un enlace que podéis ir a verlo. En menos de 2 minutos os enseño qué tipo de suelo vamos a poner y no os tenéis que esperar a la semana que viene. Esto es todo por hoy, espero que os haya gustado. Sabéis que podéis compartir, dar me gusta, todo lo que queráis, suscribiros. Gracias a todos los suscritos, por supuesto, como siempre, cada vez somos más y cada vez mola más esto. Nada más que decir, me despido aquí, que tengáis una muy buena semana. Chao, chao.